Hoy vamos a comenzar el tema más importante de la metafísica, que es el ente, el sujeto de la metafísica, el ente y sus propiedades. Eso está tratado en la tercera parte del programa, que abarca desde las unidades 8 a 16 y tiene por título El ente en cuanto ente. Por ahora no vamos a ver nada más, porque ya la vimos largamente. Lo que está en la unidad 1 y 2 lo pueden continuar leyendo en los apuntes que tienen. Que son los apuntes de las clases de un curso pasado que hay. Sí. Están impresos en alguna parte. Para el parcial, lo que vimos hasta el parcial, ¿no? Lo que vimos con el padre, lo que vieron con el padre Tauro, yo lo vi conmigo. Entonces, el ente en cuanto ente. Este tema es necesario comprenderlo a partir del libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles, que es lo que vamos a estudiar hoy, para después, en las próximas clases, introducirnos detalladamente en las problemáticas de estas unidades. Aquí Aristóteles retoma el tema de la metafísica como ciencia principal y estudia su sujeto, su tema, su realidad. No sabemos cómo estaba organizada la metafísica originalmente, porque es un libro que tiene una evolución, que tiene una composición. De cualquier modo, así como lo encontramos ahora, presenta una estructura que se apoya sobre el libro cuarto, donde se trata directamente el ente. Dice así el principio del libro cuarto: hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo, y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares. Pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, sino que, habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de ésta. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Aquí encontramos una primera característica en el ente. Según la visión de Aristóteles, el ente es una totalidad. Y por eso la ciencia del ente, que es la metafísica, es una ciencia de esta totalidad, no es una ciencia parcial. Las ciencias así llamadas particulares son tales porque son parciales.
esta ciencia abarca todo, el ente es todo. Eso es lo primero que tenemos que decir. Por supuesto, el ente es todo no significa que el ente sea una realidad general única en la cual hay muchas otras particulares. No es eso lo que quiere decir Aristóteles. Lo que quiere decir es que todo es ente. Y por eso la metafísica, estudiando el ente, estudia todo. Pero, como ya hemos adelantado y ahora veremos en particular, precisamente lo que se busca es la causa del ente o las causas del ente. Recordemos que esta visión diferenciaba a Aristóteles de Platón. Para Platón, según Aristóteles, no estaba clara la relación entre los entes o el ente y su causa, porque esa relación está expresada solo con la participación, que es una semejanza, pero no expresa causalidad. Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo, y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, sino que, habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de ésta. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que buscamos los principios y las causas más altas, es evidente que serán necesariamente principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. Por consiguiente, si también los que buscaban los elementos de los entes buscaban estos principios, también los elementos tenían que ser del ente no accidental, sino en cuanto ente. Por eso también nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto ente. También nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto ente. Aquí encontramos el principio central que se repite una y otra vez en la metafísica. Podemos poner la expresión porque es muy importante.
Nosotros del ente como ente buscamos las primeras causas. Aquí tenemos toda la estructura de la metafísica en la concepción de Aristóteles, que después va a ser perfeccionada en el ámbito del pensamiento cristiano medieval, especialmente con el aporte de San Agustín y de Dionisio, y de los otros padres de la Iglesia, y por supuesto después de otros doctores medievales, etc. Pero la estructura fundamental de la ciencia metafísica la encontramos ya formulada en Aristóteles. Esto es el tema de la metafísica. El ente como ente. En latín se traduce de una manera más formal en cuanto ente. Pero en griego el significado es más directo. Geon quiere decir por lo que tiene de ente. El ente como ente. Ahora, la consideración de la metafísica no termina en el ente, sino que se eleva a las causas, especialmente a las causas primeras. Veremos en qué sentido hay que entender estas causas. A veces Aristóteles parece distinguir principio y causa y utilizar la palabra principio como componente primero del ente o como componente principal del ente. Hemos ya hablado del carácter simbólico de la metafísica. Si decimos componente o si decimos parte, hay que entenderlas, estas expresiones, en el sentido simbólico que hemos precisado. Porque, como ya dijimos desde el principio, la metafísica trata de lo que no tiene materia. Por eso, ninguna expresión que tiene su origen en el mundo sensible es perfectamente adecuada para la metafísica. Todo lenguaje es simbólico en el sentido de que tiene un origen sensible. Ahora bien, el significado de estos términos no es sensible. Aquí está la característica de la metafísica. Mientras que en otras ciencias el significado es sensible, porque la botánica trata de las plantas y las plantas tienen materia, son sensibles, tienen cualidades sensibles. En cambio, aquello de lo que trata la metafísica no es sensible. Aquí está toda la dificultad de esta ciencia. Por eso hemos dado un largo lugar a la introducción, porque sin entender propiamente cuál es la característica de esta ciencia no se puede seguir adelante. Dice Aristóteles entonces que las otras ciencias, que se llaman particulares, estudian justamente una parte del ente. Aquí también el lenguaje simbólico, porque no se trata de partes físicas de un todo. Quiere decir Aristóteles que estudian algún aspecto de aquello que está abarcado en su totalidad por el ente. En esta ciencia, en cambio, buscamos los principios y las causas más altas.
Acá distingue principio y causa. Ahora bien, ¿de qué buscamos principios y causas? De una naturaleza que es el ente. Ahora bien, el ente se dice en varios sentidos. Aquí encontramos una consideración nueva, ulterior, que da un paso en la profundización metafísica. El ente no es uno, como decía Parménides, solamente, sino que se dice de muchas maneras. Aquí tenemos también una expresión clásica que es necesario recordar. Polajos, al revés. Ton legetai polajos. El ente se dice de muchas maneras. Sí. ¿Por qué decir que el ente se dice de muchas maneras? Confronta la concepción de Parménides que hablaba de que el ente es uno. Simplemente nos está diciendo que el ente se dice, de diversos modos, no que... Bueno, pero para Aristóteles se dice porque es de diversos modos, eso es claro. Si uno se queda solo con la frase, puede decir que se dice, pero si uno considera la frase en el contexto de toda la metafísica, es claro que se dice de muchas maneras porque es de muchas maneras. El ente es accidente, el ente es sustancia, el ente es causa, el ente es efecto, etcétera. El ente es acto, el ente es potencia. Eso quiere decir Aristóteles cuando expresa que se dice de muchas maneras, ¿no? No es algo simplemente verbal. Justamente por la naturaleza de la metafísica, lo menos importante es lo verbal. La metafísica no es lenguaje, principalmente, como hemos dicho y explicado la clase pasada. No es un lenguaje que cambia con las épocas. La metafísica es ciencia que va más allá del tiempo y por lo tanto va más allá del discurrir
del discurrir de las cosas físicas, de la generación, de la corrupción, etcétera. Eso es lo que quiso invertir Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Tomando a Aristóteles también. Pero Aristóteles no dice lo mismo que Heidegger, y Heidegger no dice lo mismo que Aristóteles. O sea, para Heidegger el ser es fundamentalmente tiempo y por lo tanto corresponde al discurrir en el mundo material, ¿no? Para Aristóteles, siguiendo la tradición platónica, el ser y el ente, que todavía no se distinguen, no son principalmente materia, y por lo tanto la ciencia del ser y del ente no corresponde al nivel sensible ni corresponde principalmente al lenguaje. Aristóteles de ninguna manera identifica el lenguaje con la ciencia. O sea, para Aristóteles las palabras son signos de los conceptos o de las ideas o de las especies, y estos eventualmente son signos de las cosas. De ciertas cosas que son las cosas materiales, no de todas, porque hay cosas que no tienen materia. Para Aristóteles, aquí está lo principal de la metafísica. Si uno no capta esto, no capta qué quería decir Aristóteles cuando hablaba de metafísica, y por lo tanto a qué se refiere toda la tradición de la metafísica occidental cuando habla de metafísica. Cuando habla de metafísica, esta tradición entiende lo que entendía Aristóteles y Platón. Entonces, el ente se dice de un modo plural, podríamos decir, de muchas maneras o en muchos sentidos. El ente no es uno, como en Parménides, y al mismo modo que Parménides. Por supuesto que enseguida veremos que Aristóteles identifica el uno y el ente. El ente siempre es uno, pero el uno también se dice de muchas maneras. Y aquí encontramos una famosa formulación de la analogía el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola cosa y a cierta naturaleza única, y no equívocamente, sino como se dice también todo lo sano en orden a la sanidad. Esto porque la conserva, aquello porque la produce, lo otro porque es signo de la sanidad, y lo de más allá porque es capaz de recibirla. Y lo medicinal se dice en orden a la medicina, pues esto se dice medicinal pues porque tiene el arte de la medicina, lo otro por estar bien dispuesto por naturaleza para ella, y lo de más allá por ser obra de la medicina. Y de manera semejante a estas, hallaremos que se dicen también otras cosas. Bueno, esta es la formulación de lo que en otros contextos se llamará analogía. La palabra analogía la usa más bien Dionisio, como veremos después, que habla de la analogía como la relación de las cosas con Dios, la relación real, la relación de causalidad. El nexo que une las cosas con Dios es analógico. La analogía es primero algo real y después es algo verbal. Aristóteles aquí no usa la palabra.
sin embargo expresa la naturaleza del concepto analógico. Este concepto analógico, por supuesto, tiene una base sensible, porque todos nuestros conceptos provienen por abstracción, pero no consiste simplemente en su carácter sensible o en su carácter verbal. Y continúa Aristóteles: así también el ente se dice de varios modos, pero todo ente se dice en orden a un solo principio. Unos, en efecto, se dicen entes porque son sustancias. Otros porque son afecciones de la sustancia. Otros porque son camino hacia la sustancia, o corrupciones o privaciones o cualidades de la sustancia. O porque producen o generan la sustancia, o las cosas dichas en orden a la sustancia, o porque son negaciones de alguna de estas cosas o de la sustancia. Por eso también decimos que el no ente es no ente. Entonces, aquí tenemos otro de los puntos centrales de la metafísica aristotélica. El ente para Aristóteles es principalmente la substancia. Todo se dice ente en relación a la substancia. Todo se dice ente en relación a la substancia. Los accidentes son accidentes de la substancia. Las causas son causas principalmente de la substancia. La generación es camino hacia la substancia. Y hasta en nuestro pensamiento y en nuestro lenguaje es imposible salir de la sustancia. Por eso decimos que el no ente es no ente. Lo tratamos como si fuera sustancia. Pues bien, así como de todo lo sano hay una sola ciencia, igualmente sucede esto también en las demás cosas. Pertenece en efecto a una sola ciencia considerar no sólo lo que se dice según una sola cosa, sino también lo que se dice en una
en orden a una sola naturaleza. Pues también esto, en cierto modo, se dice según una sola cosa. Es pues evidente que también pertenece a una sola ciencia contemplar los entes en cuanto entes. Entonces, una sola ciencia considera todo lo que se ordena a su objeto o a su sujeto. Eso pasa en todas las ciencias y pasa también en la metafísica. Por eso concluye Aristóteles, como hemos leído, es pues evidente que también pertenece a una sola ciencia contemplar los entes en cuanto entes. Y aquí, de nuevo, vuelve sobre la centralidad de la substancia. Pero siempre la ciencia trata propiamente de lo primero y de aquello de lo que dependen las demás cosas y por lo cual se dicen. Por consiguiente, si esto es la substancia y de las substancias tendrá que conocer los principios y las causas el filósofo. Los principios y las causas de la substancia. Con la palabra principios, repito, parece Aristóteles indicar los elementos internos de la substancia y con la palabra causa los elementos externos que la constituyen. Aunque a veces también la palabra principio está tomada en el sentido de causa. Y después de dar un ejemplo, continúa: por eso también contemplar todas las especies del ente en cuanto ente y las especies de las especies es propio de una ciencia genéricamente una. Ahora bien, si el ente y el uno son lo mismo y una sola naturaleza porque se corresponden como el principio y la causa, no lo son en cambio como expresados por un solo enunciado. Pero nada importa que los consideremos iguales, sino que incluso nos facilitará el trabajo. Pues lo mismo es un hombre que hombre, y hombre que es que hombre. Y no significa cosa distinta un hombre que es, con la dicción reforzada. Y es evidente que no se separan ni en la generación ni en la corrupción. Y lo mismo sucede también con el uno. De suerte que es claro que la adición en estos casos expresa lo mismo, y que el uno no es otra cosa al margen que el ente, y además la sustancia de cada cosa es una, sola, no accidentalmente, y de igual modo es también algo que es. Bueno, habrá que analizar mejor el texto. Genéricamente
dice que el uno y el ente están siempre juntos y por lo tanto se dan principalmente en la substancia. Substancia que puede ser, por ejemplo, un hombre. El hombre es y el hombre es uno. Siempre que se dice hombre, se dice que el hombre es. Por eso dice, no significa cosa distinta un hombre que es. Para Aristóteles, la substancia está indisolublemente ligada al ente, es el ente principal. Aquí hay un tema que Aristóteles vislumbra y que los medievales desarrollarán. Los medievales encontrarán la fórmula en Cetunum convertuntur. Aristóteles dice, se corresponden. Y enseguida considera que se puede hablar del mismo modo del uno y del ente. La expresión medieval convertuntur tiene un sentido dinámico que todavía no está en Aristóteles. Convertuntur quiere decir que van uno al otro, que se vuelca el uno al otro, y que por lo tanto tienen un cierto tipo de distinción que no está formulada en Aristóteles. Como si una cosa fuese ser uno y otra cosa ser ente, aunque se digan así claramente. Bueno, justamente no son cosas distintas, pero tienen un tipo de distinción que es interno en cierta manera a la analogía de la cual hemos hablado y en cierta manera es externo, porque proviene del hecho de que el ente viene de algo que está más allá del ente, que es el bien. Lo dijo Platón, lo dice en cierto modo Aristóteles, y lo van a decir más claramente los padres como Dionisio y los medievales. Aquí Aristóteles dice que el uno no es otra cosa al margen del ente, niega que sea otra cosa. En griego dice uden heteron, to gen paratonon, no es otro, heteron. Y además la substancia de cada cosa es una sola, no accidentalmente. Esto es propio de la substancia, que tenga unidad, no es una suma de partes. Unidas accidentalmente.
y la substancia también es algo que es. En griego dice es un cierto ente. Ens aliquid en latín. Por consiguiente, cuantas sean las especies del uno, tantas serán las del ente, acerca de las cuales corresponde a una ciencia genéricamente contemplar la cuididad. Por ejemplo, corresponde a una ciencia genéricamente una contemplar lo idéntico y lo semejante y las demás cosas tales. Y casi todos los contrarios se reducen a este principio. Pero limitémonos en cuanto a estos al estudio que hicimos en la selección de los contrarios. Esta selección de los contrarios parece un texto que no poseemos. Evidentemente conectado con el origen platónico del pensamiento aristotélico, porque el que habla de estos contrarios es Platón, siguiendo por supuesto la tradición anterior. Entonces, podríamos decir que la metafísica se despliega en varias ciencias metafísicas. Según las especies del uno y del ente. Este tema será formulado más precisamente después por Dionisio, y en parte por los medievales. O sea, la metafísica tiene muchos aspectos, o incluso se podría decir, como aquí dice Aristóteles, muchas ciencias implícitas. Porque el ente, abarcando toda la realidad, tiene muchos aspectos. Se dice, como está expresado al principio de este texto, de muchas maneras. Polajos. El ente es plural. Como si dijéramos la ciencia de este material, la ciencia de este material, en ese sentido, podríamos hablar de... No, la ciencia del ente material no, porque esa es otra ciencia distinta de la ciencia metafísica, que es la física. Aquí Aristóteles está hablando de, por decir así, los aspectos metafísicos del ente. Acá ponen un ejemplo, lo idéntico y lo semejante. Una ciencia de lo idéntico y de lo semejante. Nosotros con el desarrollo de la metafísica patrística y medieval diríamos más bien que hay una ciencia de lo bueno, una ciencia de lo bello, una ciencia de lo verdadero, una ciencia de lo uno. Y todas estas ciencias están en la metafísica. Así como todos estos son aspectos o propiedades, como dice Aristóteles, del ente. El ente, por un lado, es uno, y lo está subrayando aquí, pero por otro lado es múltiple, polajos. Ahora, ¿cómo puede ser uno y múltiple al mismo tiempo para Aristóteles sin implicar contradicción? Que por supuesto es el primer principio para Aristóteles. Eso puede ser porque viene de una causa superior, que es el bien. Esa es la visión de Dionisio, que en cierta manera produce un progreso respecto de la visión aristotélica.
retomando ciertas expresiones e inspiraciones platónicas y neoplatónicas. Pero no hay una ruptura con Aristóteles, hay una profundización. ¿Por qué hablar del ente como uno y múltiple lleva a pensar en el bien como causa? Porque el ente, como ente, no explica suficientemente su multiplicidad. Si pensamos en el ente, pensamos el ente. Y en el ente está todo, y entonces pareciera que el ente se basta a sí mismo, que es la visión de Parménides. Y sin embargo, la realidad nos muestra con evidencia que el ente es múltiple, que hay muchas perfecciones o riquezas, o la metáfora que se quiera usar, del ente. Lo cual requiere una causa, que es la que se denomina bien. El bien es el ente perfecto o el ser perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir que es perfecto? Que tiene todo. Ahora, todo lo que corresponde al ente no es solamente lo que llamamos ente, podríamos decir. Aquí hay un límite para nuestro pensamiento. Porque por un lado dijimos que el ente es todo, y por otro lado decimos que todo lo que corresponde al ente no es solamente el ente. Porque no es suficiente que pensemos en el ente, tenemos que pensar en el hombre, en la flor, en el paisaje, en lo bello, en lo bueno, etcétera, en la vida. Todo eso pertenece al ente. Pero no lo entendemos simplemente entendiendo el ente. Ahora bien, Aristóteles aquí no hace todavía ese desarrollo, tiene como destellos que lo preparan. Aquí, de una manera más sistemática y procediendo por pasos científicos, podríamos decir, se centra sobre el ente, que es la substancia. Por eso continúa: y tantas son las partes de la filosofía cuantas son las substancias. Por tanto, una de ellas será necesariamente filosofía primera. Y otra, filosofía segunda. El ente, en efecto, y el uno tienen directamente géneros. Por eso también las ciencias los acompañarán, es decir, se dividirán genéricamente.
Pues el filósofo es como el llamado matemático, porque también esta tiene partes. Y hay en las matemáticas una ciencia primera y otra segunda y otras a continuación. Es decir, la matemática tiene partes. Y puesto que es propio de una sola ciencia contemplar los opuestos, y al uno se opone la pluralidad, y es propio de una sola ciencia contemplar la negación y la privación, porque en ambos casos se contempla una sola cosa, a la cual se refiere la negación o la privación, pues o bien decimos simplemente que no existe aquella cosa, o bien que no existe en un cierto género. Aquí en efecto se añade al uno una diferencia, además de lo implicado en la negación, pues la negación de aquello es ausencia. Pero en la privación se da también cierta naturaleza subyacente, de la cual se dice la privación. Al uno pues se opone la pluralidad. Entonces, una sola ciencia considera lo uno y lo mucho como opuesto a lo uno. Ahora bien, aquí Aristóteles considera la pluralidad más bien en sentido negativo. La pluralidad es opuesta a lo uno. ¿Cómo? En una ciencia se considera un sujeto y su privación. Pero enseguida Aristóteles vuelve a vislumbrar lo que indicábamos anteriormente y que después se desarrolló históricamente, es decir, cómo en el uno puede haber una cierta multiplicidad que no sea esta que se le opone, sino, por decir así, una multiplicidad interior. Por eso dice Aristóteles: de suerte que también es propio de la ciencia mencionada conocer los opuestos de las cosas dichas, lo otro, lo desemejante, lo desigual, y todos los demás opuestos que se dicen o bien según estos, o bien según la pluralidad y el uno, entre los cuales está también la contrariedad, pues la contrariedad es cierta diferencia, y la diferencia es alteridad. De suerte pues que el uno se dice en varios sentidos. De suerte que, pues el uno se dice en varios sentidos, también estos términos se dirán en varios sentidos. A pesar de lo cual es propio de una sola ciencia conocerlos todos, pues no será propio de otra porque se digan en varios sentidos, sino que lo será si los enunciados no se dicen según una sola cosa, ni en orden a una sola cosa. Entonces, aquí Aristóteles, a través del uno, parece vislumbrar esa riqueza que tiene toda la realidad en cuanto el ente no solamente se multiplica, sino que, por decir así, tiene diferencias internas o distinciones internas. Como
Quiere decir que tiene muchas perfecciones y que esas perfecciones por un lado están en el ente y por otro lado se distinguen del ente, porque cuando decimos bueno no decimos lo mismo que ente, aunque todo ente es bueno y todo lo que es bueno es ente. Aquí Aristóteles dice está en el ente cada perfección es algo del ente, pero no se identifica totalmente con el ente. El hombre es, sí, el hombre es ente. La sustancia siempre es ente. La sustancia es ente, es el ente principal. Bueno, Aristóteles la llama idea, propiedades. Por eso el uno es algo de ente, pero no se identifica absolutamente. Claro, no se identifica. O sea, los medievales esto lo expresarán con mayor precisión. No dicen ense tunum sunt idem, sino ense tunum convertuntur. Hostofen legetai. El uno se dice de modo plural. Aquí tenemos la pluralidad, pero está referida a lo uno, lo G. Dice más adelante, puesto que todas las cosas se refieren a lo primero, por ejemplo, todo lo que se dice uno se refiere al uno primero. Del mismo modo hay que afirmar que sucede también con lo mismo, lo otro y los contrarios. Aquí tenemos un texto de sabor platónico. Parece cercano a las doctrinas no escritas de Platón, que después pasarán a través del neoplatonismo y reaparecerán, por ejemplo, en Dionisio. Esto que dice aquí Aristóteles es muy cercano a las expresiones de Dionisio, el cual dice que Dios es lo mismo, es lo otro,
Y por supuesto lo uno es el ente y todas las perfecciones. Pero Aristóteles aquí lo está expresando no refiriéndose a Dios, sino refiriéndose a la substancia. Lo cual no obsta para que Dios sea substancia. Y por lo tanto se aplique todo esto, como se verá después. Una pregunta, porque en relación con Dios, si decimos Dios es bien, digamos, no es como que le pertenece a la propiedad, o sea, es su misma esencia, entonces no es exactamente lo mismo que con el ente, no hay algo que supera la condición de ente, Dios. Supera la condición de ente, pero porque es ente en un sentido superior, no porque sea sin el ente, como dice Jean-Luc Marion. Dieu sans l'être. Entonces en este caso sí sería la propiedad. No sería algo de la propiedad, como en estos casos que tiene bondad, pero no hace el bien, sino en este caso es el bien, no tiene bondad. No participa de la bondad, sino que es la bondad, claro. Entonces no entiendo. Este puede ser Dios, puede ser Sí. pero Bueno, es que propiamente no se entiende porque justamente nuestra inteligencia es a lo sumo proporcional al ente, pero Dios es la causa del ente y por eso a Dios no se lo puede entender. No se puede entender. Dice Aristóteles, pues bien, puesto que estas son de suyo afecciones del uno en cuanto uno y del ente en cuanto ente, pero no en cuanto números, líneas o fuego, es evidente que es propio de aquella ciencia conocer qué son y conocer también sus accidentes. O sea, los accidentes pertenecen al uno y pertenecen al ente. Los accidentes como accidentes, pero no en cuanto números, en cuanto líneas o fuego. Hay gente, dice Aristóteles, que estudia la realidad de una manera ajena a la filosofía. ¿Y en qué se equivocan? En que no consideran la substancia. Y los que las estudian de manera ajena a la filosofía no yerran por esto, sino porque es antes la substancia, acerca de la cual nada comprenden. Puesto que así como hay también afecciones propias del número en cuanto número, por ejemplo la imparidad y la paridad,
la conmensurabilidad de la igualdad, el exceso y el defecto, y estas se dan en los números en sí y en sus relaciones mutuas. E igualmente lo sólido, lo inmóvil y lo no móvido, lo ingrávido y lo pesante tienen otras afecciones propias. Así también el ente, en cuanto ente, tiene ciertas afecciones propias. Y estas son aquellas acerca de las cuales es propio del filósofo investigar la verdad. Aquí habla del filósofo primero, que es el metafísico. Las propiedades del ente. Estudiar las propiedades del ente. Aquí Aristóteles habla en un sentido amplio. Las propiedades pueden ser, por ejemplo, los accidentes. Pero no los accidentes en cuanto son tales accidentes determinados, sino los accidentes como entes, y por lo tanto en este caso como algo del ente. Y casi todos convienen leamos anteriormente. Además, una de las dos series de los contrarios es privación, y todos los contrarios se reducen al ente y al no ente, al uno y a la pluralidad. Por ejemplo, la quietud nace del uno y el movimiento de la pluralidad. Y casi todos convienen en que los entes y las substancias se componen de contrarios. Al menos todos dicen que los principios son contrarios. Pues unos ponen como principios lo impar y lo par, otros lo caliente y lo frío, otros lo finito y lo infinito, otros la amistad y el odio. Y también todos los demás contrarios se reducen indudablemente al uno y a la pluralidad. Hemos fundamentado esta reducción suficientemente. Y los principios, incluso sin excepción los establecidos por los demás filósofos, caen, por decirlo así, dentro de estos géneros. Después manifiesto también por estas consideraciones que es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto ente. Todos los entes, en efecto, son contrarios o compuestos de contrarios, y son principios de los contrarios, el uno y la pluralidad. Y estos son objetos de una sola ciencia, ya se digan según una sola cosa, ya no como probablemente es la verdad. Aquí también hay una apertura, una distinción en el uno y en la pluralidad. El uno y la pluralidad no son pura oposición. Más aún, aquí Aristóteles hace entrever una cierta primacía del uno sobre el ente. O sea, lo que es el ente se explica desde el uno. Lo cual, por supuesto, tiene un antecedente en Platón y tiene una consecuencia en el pensamiento no tanto principalmente neoplatónico cuanto cristiano posterior. En Dionisio está recuperado esto. El libro de Dionisio sobre los nombres de Dios comienza, aparte del bien, que es la causa, comienza por el ente y termina por el uno. Dionisio no conoció a Aristóteles, pero conoció a los neoplatónicos que mantuvieron ciertas perspectivas aristotélicas.
y ciertos temas aristotélicos, por ejemplo la potencia y el acto, que en Platón no están. Si estos son objeto de una sola ciencia, ya se digan según una sola cosa, ya no como probablemente es la verdad. Sin embargo, aunque el uno se diga en varios sentidos, las demás cosas se dirán en orden a lo primero, igualmente los contrarios. Y por esto, incluso si el ente o el uno no es universal e idéntico en todas las cosas, o no es separable, como probablemente no lo es, sino que unas cosas tienen unidad en orden a uno y otras porque son consecutivamente, y por eso no es propio del geómetra considerar qué es lo contrario, lo perfecto, el uno o el ente, o lo mismo o lo otro, a no ser como base para su razonamiento. Aquí Aristóteles pone una nueva crítica de Platón: el ente y lo uno probablemente no son separables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no existen como ideas autónomas, como en Platón, especialmente en los últimos diálogos. El ente y el uno probablemente no son separables. ¿En qué sentido probablemente no son separables? Y que probablemente no existen como ideas platónicas. Este modo de expresarse parece indicar que este libro es anterior, por ejemplo, al libro 12 de la Metafísica, donde más claramente se habla de Dios como uno y como bien, y como ente en cuanto causa del ente. No sabemos bien cómo está compuesta la metafísica. Hay muchas teorías, pero no puede haber certeza. Este es el libro cuarto, ¿no? Libro cuarto. Es uno de los principales porque trata de la sustancia. Además, el problema de la metafísica de Aristóteles es que los que la estudian no son todos metafísicos. Porque ser metafísico no es lo mismo que estudiar metafísica. Y si uno no es metafísico, lee la metafísica de Aristóteles y la convierte en otra cosa. ¿Se cayó? Gracias. Así pues, que es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto ente y los atributos que le corresponden en cuanto ente. Que aquí contemplar en griego es theoresai, tener una acción teórica, una actividad teórica. Theoresai.
Es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto ente y los atributos que le corresponden en cuanto ente. Eso es manifiesto, y también es manifiesto que es la misma la ciencia que contempla no sólo las sustancias, sino también sus atributos, tanto los mencionados como también acerca de lo anterior y lo posterior, del género y de la especie, del todo y de la parte, y de los demás semejantes a estos. Muy bien. Bueno, vamos a terminar.